Eh, Buenos días, tardes o, bueno, cuando lo esté viendo, maestra y chavos, si quieran ver el video, ¿no? Yo les voy a hablar un poco de lo que son los tipos de enlace químicos. Los enlaces químicos son las fuerzas que unen a los átomos entre sí para que estos conformen moléculas. Existen tres tipos de enlace, que es el enlace iónico, el enlace metálico y el enlace covalente. Este último, el enlace covalente, se divide en dos diferentes, perdón. El covalente hay covalente polar y hay covalente no polar. Dejamos de lado por eso, ¿no? Hablando un poco de lo que es el enlace iónico, este enlace se da con la atracción de electroestática. Estos átomos poseen cargas eléctricas cuyos signos son contraídos. Para que se realice este enlace, necesariamente uno de los elementos debe cederle electrones a otro y un no metal. Generalmente los enlaces iónicos se dan entre un metal que cede electrones, y un no metal. El primero es electropositivo y el segundo es electronegativo, obviamente. Estos enlaces se caracterizan por poseer elevados puntos de ebullición y fusión. Suelen ser solubles y en soluciones acuosas o fundidos. Conducen electricidad, aunque no en un estado sólido, vaya. Ahora sí, hablando un poco de lo que es el enlace covalente, ¿verdad? A diferencia de uno de los enlaces iónicos, los covalentes se establece a partir del comportamiento entre dos o varios elementos. El elemento y no de su trascendencia. De esta manera, los átomos se unen por medio de los electrones ubicados en últimas órbitas. Suele establecerse entre elementos gaseosos no metales. Existen dos tipos de sustancias covalentes, las redes y las sustancias covalentes moleculares. Las redes se caracterizan por ser aislantes, no transmiten electricidad, son sólidas, duras y a unas temperaturas de ebullición y fusión son muy altas, bastante altas. Las sustancias, ¿verdad? En cambio, ¿verdad? Las sustancias son blandas, más que nada son blandas y aislantes de calor y de la corriente eléctrica. Sus temperaturas de ebullición y fusión son muy bajas y pueden encontrarse en un estado sólido, líquido o gaseoso, no importa. El enlace metálico, ¿verdad? Es el que mantiene unidos a los átomos de los metales entre sí y solo se da entre sustancias que se encuentran en un estado sólido. Los átomos metálicos conforman estructuras muy compactas al agruparse muy próximos entre sí, más que nada. Los electrones de valencia tienen la capacidad para moverse con libertad en el compuesto metálico a causa de la baja electronegatividad que tienen los metales. Esto que hace que el compuesto posea conductividad térmica y eléctrica, es conductor de electricidad. Estos enlaces se caracterizan por contraerse en el estado sólido y poseer un brillo metálico. Son maleables y dúctiles y emiten electrones al recibir calor. Hablándoles un poco de lo que vendría siendo su historia, de las primeras especulaciones, es bastante extraño, porque las primeras especulaciones respecto a la naturaleza de lo que es un enlace químico son tan tempranas que se dan en el siglo XVII, cuando se suponía que ciertos tipos de especies químicas, no sabían todavía, solamente hablaban de lo que era la ciencia de la química, suponían que diferentes tipos de especies químicas estaban unidas entre sí por un tipo de afinidad química. En el año de 1704, el buen Isaac Newton esbozó su teoría de enlace químico en Quercus 31 de sus Optics, donde los átomos se unen unos a otros por alguna fuerza. Aún tenía especulaciones, pero específicamente, después de investigar varias teorías populares en Bogotá, en aquel tiempo
los átomos se podían unir entre otros, por ejemplo, átomos enganchados, átomos pegados unos a otros en reposo o unidos por movimientos conspirantes. Newton señaló ¿cómo se llama? Lo que inferiría posteriormente a partir de su cohesión, que las partículas se atraen unas a otras por alguna fuerza que en contacto inmediato es exclusivamente grande y a distancias pequeñas desempeñan operaciones químicas y su efecto deja de sentirse no lejos de partículas. En el año de 1819, a raíz de la invención de la pila volcaica, por el buen Jacob Berzelius, creo, desarrolló una teoría de combinación química, introduciendo indirectamente el carácter electropositivo y electronegativo a los electrones combinantes. A mediados del siglo XIX, Edward Franklin y Hermann Colby ampliaron la teoría de las radicales, desarrollando la teoría de la valencia, originalmente llamado poder combinante, que más que nada trataba de que en los compuestos de su materia unidos debido a la atracción entre polos positivos y negativos, hacia la situación. En el año de 1916, el químico Gilbert Lewis desarrolló el concepto de enlace de par de electrones, en que dos átomos pueden compartir uno de 6 electrones, formando un enlace de electrón. En las propias palabras de Lewis dice lo siguiente, dice que un electrón puede formar parte de las envolturas de dos átomos diferentes y no puede decir que pertenezca a uno simple o exclusivamente. Este mismo año, Walter Goldschmidt lanzó una teoría similar a la de Lewis, pero distinta a fin de cuentas, con la diferencia de que su modelo asumía una transferencia completa de electrones entre los átomos, que lo que era un modelo de enlace iónico. Tanto Lewis como Cousel estructuraron sus modelos de su enlace a partir de la regla de Abegg en el año de 1904. En el año de 1927, el físico danés derivó la primera descripción cuántica matemáticamente completa de un enlace químico simple, producido por un electrón del ion de hidrógeno molecular, H2, o sea, dos átomos de hidrógeno más la valencia 1. Este trabajo mostró que la aproximación cuántica de los enlaces químicos podían ser correctas fundamental y cognitivamente, como los métodos matemáticos usados no podrían extenderse a moléculas que contribuían más de un electrón. Una aproximación más práctica, aunque menos cuantitativa, fue publicada en el año posterior por Walter y London, que el método de Hitler-London formaba la base de lo que ahora se denomina como teoría de enlace de valencia. Y ya por último, la teoría de la valencia en el año de 1927 es que el enlace de la valencia fue formulado argumentando esencialmente que si un enlace químico se formaba cuando dos electrones de valencia en sus respectivos orbitales atómicos trabajaban o funcionaban para mantener los dos núcleos juntos, en virtud a los efectos de su denominación de energía del sistema. En el año de 1931, a partir de esta teoría, el químico Pauling, ya he hablado de antes en otro video, publicó que algunos consideraban uno de los más importantes publicaciones de la historia en la química sobre la naturaleza de un enlace químico. En este documento, tomando en cuenta los trabajos de Lewis, la teoría del enlace de valencia, entre paréntesis TeV, teoría de la valencia, y de Hitler y London, así como su propio trabajo preliminar, presentó 6
reglas para lo que vendría siendo el enlace de electrones compartidos en una de las tres primeras, y bueno, eran conocidas generalmente las siguientes. La 1 dice que el enlace de par de dos electrones a través de la interacción de un electrón desaparecido de cada uno de los dos átomos se llevaba a cabo, ¿no? Y que el spin de los electrones involucrados en un enlace tiene que ser opuesto a este del electrón. Tercer punto es que una vez apareados, pues los dos electrones no pueden formar parte de enlaces adicionales. Y las otras tres, a ver si me recuerdo, me acuerdo de dos, mira, la 5 era que los electrones disponibles en el menor nivel de energía formaban los enlaces más fuertes. Y la 6 que de dos orbitales en un átomo, el que pueda solapearse de mayor proporción con una orbital de otro átomo formará el enlace más fuerte, y este enlace tendrá a orientarse en la dirección de la orbital más concentrado. Bueno, eso es todo por mi parte. Creo que quedó un poco claro de lo que vendría siendo lo que es los diferentes tipos de enlaces químicos. Bueno, gracias por su atención.